Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Aquí estamos con un nuevo vídeo resumen en una semana muy positiva para las bolsas. De hecho, se han cumplido varios objetivos alcistas en índices. Después, como siempre, vamos a ver niveles relevantes en los gráficos. No te pierdas, especialmente el apartado de acciones, porque analizaremos varias que están muy pero que muy interesantes. Antes de ello, vamos a hacer un pequeño repaso a la agenda macro. El viernes conocimos el dato de inflación en la zona euro para marzo, que fue ligeramente mejor de lo esperado, y es que se esperaba una tasa de un 7,1% interanual, situándose al final en un 6,9%. Sin embargo, si nos vamos a ver el dato de IPC subyacente, vemos que la tasa interanual continúa su escalada, situándose en un 5,7%. Por tanto, todavía estamos bastante lejos de tener controlada la inflación. Respecto a la semana que viene, vamos a conocer el dato de tasa de desempleo en Estados Unidos de marzo, pero recuerda que tanto la bolsa de Estados Unidos como las principales bolsas van a permanecer cerradas el viernes. Y ahora sí, vamos ya a lo realmente importante. Vamos a ver niveles relevantes en los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar como siempre analizando el Nasdaq 100, un índice tecnológico que es de los que mejor se están comportando últimamente. Fíjate el apoyo tan interesante que tuvo en la media de 200 sesiones y en la parte baja del canal descendente. La semana pasada decíamos que se había quedado a apenas unos puntitos de cumplir el objetivo del canal y esta semana lo ha cumplido con creces, superando la resistencia de los 12.944 puntos. Buen aspecto técnico del Nasdaq, todo indica la continuidad de las subidas, quizás para ir a testear esta antigua zona de máximos en el entorno de los 13.730. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos como claramente cumplió el objetivo por canal descendente roto al alza, y ahora como posibles niveles de soporte yo vigilaría esta antigua zona de máximos entre los 12.870 y 12.920 puntos, después la media de 200 sesiones y el último mínimo relativo en el entorno de los 12.517 puntos. Nos vamos ahora a ver la situación del SP500, que ha tenido una semana positiva tras superar la directriz bajista principal y tras superar niveles de 4.039. A partir de ahí subidas más importantes que posiblemente propicien un ataque a la antigua zona de máximos, zona de los 4.195. En caso de superar este nivel, ya la siguiente zona estaría en el entorno de los 4.327. Nos vamos ahora a ver la situación del Dow Jones, donde marcábamos la semana pasada dos resistencias muy importantes a superar. La primera, la directriz bajista principal dibujada en color rojo, y esta zona sombreada en el entorno de los 32.583, 32.863. Esta semana ha sido capaz de superar estas zonas y a partir de ahí fuertes subidas el viernes. Ahora la siguiente zona de resistencia la tendría entre los 33.437 y 33.582 y en caso de superar estos niveles ya el siguiente estaría en los 34.333, una zona que ya frenó al precio hasta en 3 ocasiones. Nos vamos ahora al Russell 2000, está un poco más tímido que los otros índices americanos, aunque fue capaz de respetar los mínimos de la vela del viernes anterior, los mínimos en el entorno de los 1.703 puntos. A partir de ahí tuvo subidas esta semana, ahora tendría primera zona de resistencia los 1.828 puntos y esta doble directriz que viene uniendo máximos, además de la media de 200 sesiones. Para medio largo plazo repetimos una semana más que el nivel realmente importante a superar por el Russell 2000 estaría en la zona de los 2.033-2.034 puntos. Superar este nivel supondría la activación de una figura de doble triple suelo. Nos pasamos ya al otro lado del charco, nos vamos ya a índices europeos. Vamos a empezar por el DAX, que ha tenido importantes subidas esta semana. De hecho, se ha acercado a la zona de máximos anuales en el entorno de los 15.717. Esta sería la primera resistencia importante a superar. Después ya tendría los máximos de la historia en el entorno de los 16.300 puntos. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos que la semana pasada habíamos comentado un objetivo por divergencia alcista hacia niveles de 15.652, objetivo que ya habría cumplido. Ahora tendría primera zona de soporte este hueco alcista, la media de 200 sesiones y niveles entre los 15.252 y 15.267. Para medio largo plazo, muy importante este soporte, la zona de los 14.464, que es desde donde se produjo este último fuerte rebote. Si nos vamos al Eurostoxx, gráfico horario, la situación es parecida al DAX, y es que aquí también habíamos hablado de una divergencia alcista activada con objetivo hacia la zona de máximos anuales y bueno, esta semana ya habríamos alcanzado estos niveles. Si nos vamos a un gráfico diario vemos que estamos en el entorno de una posible resistencia, ya en caso de superarla los siguientes niveles a vigilar estarían en el entorno de los 4.419 puntos.
Nos vamos ahora a ver la situación del IBEX, índice español, que se había perjudicado tras perder la directriz alcista principal, aquí dibujada en color azul. Incluso podíamos hablar de un canal ascendente roto a la baja. A partir de ahí vinieron caídas, pero ha funcionado muy pero que muy bien la zona de soporte que comentábamos. Esta zona de antiguos máximos, que además coincidía con la media de 200 sesiones. Desde aquí ha venido un fuerte rebote y ahora ya se encuentra cerca de una posible resistencia, zona de estos antiguos máximos y zona de este antiguo hueco bajista. En caso de superarla, el siguiente nivel a vigilar serían los máximos anuales en el entorno de los 9.534 puntos. Respecto al FTSE inglés, también funcionó bastante bien la zona de soporte que comentamos, la zona del 61,8% de esta última subida. Desde aquí dejó una vela con sombra inferior alargada, propiciando un rebote hacia la zona de resistencia de los 7.580. A partir de ahí, retroceso del precio, y esta semana ha vuelto a testear esta zona, dando una nueva señal positiva, ya que la habría superado con claridad. Ahora, siguiente zona de resistencia a vigilar. Bueno, pues reducimos el zoom. Aquí vemos que tenemos una zona pivote importante. El tema es que es una zona bastante amplia. Estaríamos hablando de niveles entre los 7.649 y 7.710 puntos aproximadamente. Además, también podríamos trazar un Fibonacci desde máximos y así vemos que el 61,8, que es una zona de posible resistencia, pasaría por niveles de 7.724. Si nos vamos al MIB, índice italiano, pues aquí también vemos que ha funcionado muy bien la zona de soporte que marcamos, zona de antiguos máximos, que coincidía con la media de 200 sesiones. Por tanto, vemos que no solo en un índice ha funcionado bien la zona de soporte, sino que se ha movido de manera bastante sincronizada, lo cual añadía más fiabilidad al rebote. Ahora, posibles zonas de resistencia. Bueno, este antiguo hueco bajista, máximos anuales en el entorno de los 28.000, 28.100, que además coincide con estos antiguos máximos, y en cuanto a soportes, este hueco alcista y niveles de 25.725. Obviamente también, ya para medio y largo plazo, niveles de 24.750. Esta zona desde donde vino el importante rebote de corto plazo. Respecto al CAC, índice francés, pues de nuevo repito un poquito el mismo argumento, vino un fortísimo rebote desde la zona de soporte que comentamos, esta zona sombreada amarilla, en este caso en el entorno de los 6.750, 6.800 puntos. Esta sería la primera zona de soporte muy importante. Zona de resistencia importante, los máximos históricos en el entorno de los 7.400 puntos. Nos vamos ahora a ver la situación del VIX, índice de volatilidad, donde aquí marcamos una zona de resistencia muy importante la semana pasada en el entorno de los 25,25. Decíamos que esta vela había sido bastante interesante porque era una vela con sombra superior alargada y mientras no se superasen los máximos de esta vela podíamos ver caídas de volatilidad, lo cual favorecería, como así ha sido, subidas en renta variable. Ahora, niveles a vigilar de cara a la próxima semana. Bueno, pues yo vigilaría en primer lugar esta directriz que viene uniendo mínimos, niveles de 18,09, 17,05 y ya bastante más abajo niveles de 15. En cuanto a resistencias, la media de 200 sesiones y el comentado entorno de los 25,25. En el apartado de acciones vamos a ver varias que están en situación bastante interesante. Vamos a comenzar el análisis viendo la situación de una que me habéis pedido, de ticker AI. Sería la compañía de inteligencia artificial dueña de ChatGPT, que si disminuimos el zoom vemos su comportamiento de largo plazo que ha sido bastante negativo, y es que pasó de cotizar de $180 a marcar mínimos en el entorno de los 10. Sin embargo, en el corto plazo está dando técnicamente señales interesantes. ¿Por qué? Bueno, porque tendría marcado un objetivo alcista hacia niveles de $40,75. Objetivo por segundo impulso tras superar niveles de 30,68. Fíjate que la vela del viernes es bastante impulsiva, por lo que correcciones aparte veo bastante probable la continuidad de las subidas, al menos hasta alcanzar el nivel objetivo. Eso sí, ten en cuenta que es una acción bastante volátil. Tendría primera zona de soporte, esta zona de antiguos máximos en el entorno de los 30,68. Ya no me gustaría que perdieran los mínimos de la vela del viernes. Después también tendría soporte en este pequeño hueco alcista y, muy importante, niveles de $20 por ser el último mínimo creciente de corto plazo. En cuanto a fundamentales, vemos que tenemos un fuerte incremento de ingresos en los últimos años. Sin embargo, estamos ante una compañía que de momento no ha sido capaz de generar beneficios. Por lo tanto, de momento se trata más de una apuesta futura que de una empresa que ahora mismo esté generando beneficios. Nos vamos ya a la siguiente acción, una acción que me habéis pedido, Marathon Digital, ticker MARA. Aquí tenemos el gráfico, un gráfico que en el largo plazo mete bastante miedo, acción muy volátil, y ahora vamos a ampliar el zoom para ver más niveles de corto plazo. Primer nivel de resistencia importante a vigilar, la directriz roja que viene uniendo máximos. Después ya tendría muy importante también
esta zona en el entorno de los 9,56, una zona que aquí funcionaba de soporte y una vez rota ya ha rechazado al precio hasta en 2 ocasiones. Soporte importante en el entorno de los $5. Nos vamos a una acción que está muy interesante, que sería Estée Lauder. Ya la hemos visto en alguna otra ocasión y de hecho marcamos una zona de resistencia muy importante a vigilar. Sería esta zona sombreada amarilla en el entorno de los $282,18. Aquí la estructura que podría estar realizando el precio sería un hombro, cabeza, y ahora faltaría la formación del segundo hombro de un posible hombro-cabeza-hombro invertido. Si es capaz de superar esta zona de resistencia, todo apuntaría a una continuidad de las subidas. ¿Cuál sería el objetivo alcista? Bueno, pues estaría en la zona de los $375. Eso sí, por el camino tendría la resistencia de máximos históricos, en niveles de $369 aproximadamente. De momento todavía no está activado este escenario, pero podría ser una acción interesante a vigilar. Nos vamos a la siguiente acción. Esta me la habéis pedido, Johnson & Johnson, una acción que en el larguísimo plazo es tremendamente alcista, pero ahora está pasando una etapa de consolidación. Yo creo que lo más probable es que al final se acabe resolviendo al alza, pero recuerda un poco a lo que pasó en etapas anteriores. Por ejemplo, esta etapa que estuvo consolidando y al final rompió al alza, o por ejemplo, esta otra etapa anterior que también estuvo consolidando y terminó por romper por arriba. Ahora, a niveles a vigilar, bueno, tendríamos primera zona de soporte en los 150,11, después niveles de 143,88 y 125,29, primer nivel de resistencia a la media de 200 sesiones y máximos históricos en el entorno de los $181,74. Nos vamos a una acción muy pero que muy interesante, Accenture, donde aquí hace tiempo marcábamos una estructura a vigilar como sería este canal descendente dibujado en color azul. Superar la directriz que viene uniendo máximos sería una primera señal positiva y sobre todo ahora mismo confirmaría mejoría en caso de superar la zona de los $304. ¿Por qué? Porque de momento esta consolidación se ha frenado en el nivel de los 242,78 y en caso de superar este máximo estaría activando objetivo por doble suelo hacia niveles de $362,82. Por tanto, acción bastante interesante para vigilar. Es cierto que últimamente ha venido consolidando, pero también es cierto que la subida previa había sido bastante vertical. La superación de los $304 sería una señal muy importante que nos indicaría que lo peor probablemente ya habría pasado. Nos vamos a ver ahora ya acciones europeas que están interesantes. Antes comentar que si te está gustando este análisis, si te gusta que comparta objetivos, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque continuamente estoy subiendo contenido que te puede resultar interesante. Ahora sí, nos vamos a la primera acción que sería Soitec, ticker SOI. Una compañía que en el largo plazo no lo ha venido haciendo bien, pero desde 2015 ha tenido subidas bastante importantes. Y ahora si ampliamos el zoom, vemos que desde finales del 2021 ha venido corrigiendo y ahora lo que podría estar formando sería un hombro, cabeza, hombro invertido. Para ello tendría que continuar este rebote y superar la directriz que viene uniendo estos máximos. Si se activa este escenario, bueno, pues dependería un poco desde donde rompa la directriz, pero nos daría un objetivo aproximado hacia la zona de los 230 euros. Este sería un gráfico semanal donde la media de 200 sesiones está bastante plana, pero de activarse el escenario todo apuntaría a que se retoma la tendencia alcista. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí incluso se podría ver más claro el posible hombro-cabeza, hombro invertido, pero tendría que superar la línea clavicular que viene uniendo los máximos. Nos vamos a la siguiente acción, Campari, una acción a la que veníamos haciendo seguimiento y es que había frenado toda esta caída en el entorno de los 8,63. Decíamos que en caso de superar la resistencia de los 11,08 estaría dando una señal muy importante para medio largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque había frenado la caída en niveles de 8,63 y tras superar la zona de resistencia habría activado objetivo hacia niveles de 13,35 aproximadamente. Es decir, ahora lo más probable es que Campari vaya a atacar la antigua zona de máximos de su historia. Por el camino tendría zona de resistencia. Si trazamos un Fibonacci desde máximos, una posible zona de resistencia estaría en el 61,8 en niveles de 11,58 euros. En este camino alcista, fíjate que por el proceso de subidas avisó con este triángulo simétrico roto al alza. Ahora, zona de soportes. En primer lugar tendríamos la zona sombreada que antes era resistencia, después tendríamos niveles de 10,25 euros y la zona de la media de 200 sesiones que ya está girada al alza. Nos vamos a la siguiente acción, L'Oréal, una acción que también habíamos comentado y es que tiene activado
y todavía tiene pendiente objetivo hacia niveles de 442,35 euros, objetivo por este rectángulo roto al alza. Ahora ya empieza a estar lejos de soportes, el primero en el entorno de los 373 euros, después muy importante, niveles de 364,80 por ser los últimos mínimos relevantes y la media de 200 sesiones que está girada ya al alza. Zona de resistencia los 427,35. Nos vamos ahora a ver dos acciones españolas. Durante la próxima semana seguramente analice las 35 del IBEX, así que repito una vez más, suscríbete al canal si te gustan estos vídeos porque además no te cuesta nada, es gratis y estarás apoyando este canal. Bien, pues vamos a empezar por Iberdrola, donde aquí marcamos una zona de resistencia de corto plazo en los 11,17. Decíamos que últimamente se le estaba atragantando este nivel, pero esta semana por fin ha superado la zona y se dirige hacia la resistencia de máximos históricos. Ya en caso de superarla, le quedaría poquito para irse a cumplir el objetivo de los 11,83, un objetivo que llevo semanas, bueno, mejor dicho, meses anunciando en el canal. Primer nivel de soporte, los 11,17, la zona de la media, los 10,52 y ya para medio largo plazo, muy importantes, los 9,06 y los 8,27. Nos vamos a la siguiente acción a energías renovables, que esta semana habría dado una primera señal de corto plazo interesante y es que habría superado este máximo de corto plazo. Incluso aquí podríamos hablar de una especie de suelo, por lo que todo apunta a una continuidad del rebote, quizás para ir a testear la directriz bajista principal, aquí dibujada en color rojo. Ya en caso de superar esta directriz, fíjate que lo que pudiera estar realizando el precio sería una cuña descendente. Este tipo de estructuras suelen romper al alza, por lo que se empieza a poner interesante la situación técnica de Acciona Energías Renovables. Nivel de soporte los 33,66. En cuanto al eurodólar, la semana pasada avisábamos de objetivo alcista por esta especie de doble suelo con divergencia hacia niveles de 1,0989 y esta semana ha tenido subidas, pero de momento se ha frenado en la antigua zona de máximos, zona de los 1,0930. Lo vamos a ver mejor en gráfico horario. Aquí vemos cómo la subida se frenó en esta antigua zona de máximos y desde aquí ha retrocedido el precio hacia la zona de la media de 200 sesiones en horario. Esta sería la primera zona de soporte, después muy importante niveles de 1,0714. Respecto al oro, esta semana tuvimos una semana de consolidación, habíamos tenido subidas previas bastante fuertes, incluso aquí podríamos hablar de un segundo impulso alcista activado hacia niveles de 2163, con resistencia por el camino en la zona de máximos históricos en el entorno de los 2069. Todo apunta a que esta pequeña consolidación acabará rompiendo al alza, nivel de soporte importante para medio y largo plazo en el entorno de los 1806. Respecto a la plata, tras estas fuertes subidas ha llegado una zona de resistencia muy importante, la doble directriz que viene uniendo máximos, la superación de esta zona y la superación de los 24,72 dejaría el camino abierto a más subidas. Eso sí, tras las subidas bastante verticales ya estamos empezando a entrar en sobrecompra. Primer nivel de soporte importante, la media de 200. Respecto al petróleo Brent, superó las resistencias que marcábamos la semana pasada, la directriz dibujada en color rojo y niveles de 75,80 y a partir de ahí tuvo fuertes subidas, superando la zona de resistencia de los 77,47 y cumpliendo objetivo por segundo impulso alcista. Continúa por tanto en proceso de rebote, mientras la media de 200 sesiones en horario siga en fase ascendente y mientras no pierda estos últimos mínimos de 77,23, seguirá esta inercia alcista. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución, buenas inversiones y que coño, Forza Depor.